Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Esto es Comedia con Damo y hoy voy a explicarte lo que es el prol, así que no te vayas, quédate acá, que entra la intro y te lo cuento, dale. Bueno, el prol es una herramienta que se utiliza generalmente para estructurar no solo comedia, sino que también sirve para estructurar cualquier género, cualquier otro género, ¿sí? Es utilizada mucho por dramaturgos, por directores, por actores y actrices para estructurar sus obras. Prol son las iniciales de las siguientes palabras: P de personaje, R de relación o de objetivo y L de lugar. Así que ahora voy a explicar brevemente qué es cada cosita. P de personaje. Bueno, acá entraría todo lo que tiene que ver con la elaboración del personaje cómico. Si estamos hablando ahora de comedia, por eso me refiero todo a lo que es comedia. Yo he hablado de esto en dos videos que se llama Teoría del rasgo y también Incongruencia de personajes. Están aquí en la descripción, lo ves ahí, y ahí hablo un poquito de cómo se debe armar, confeccionar, elaborar personajes cómicos. Si quieres saber más información o cómo se elaboran personajes, si quieres que escriba sobre esto y hacer un video exclusivamente sobre elaboración de personajes, por favor comentámelo en los comentarios de este video. Luego tenemos la relación. La relación es la que tienen los personajes entre sí, que puede ser padre-hijo, paciente-médico, psicóloga-paciente, vendedor-cliente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es la relación que hay entre los personajes entre sí en escena. Lo que puedo decir de esto es básicamente que no se puede o no queda bien decirlo expresamente, no se dice de una manera directa. Por ejemplo, entro en escena y digo, hola padre, no, sino que digo, me comporto de una manera, hablo de una manera que el público da sobreentendido que es la relación que quiero hacer, ¿sí? En este caso padre-hijo. Pero no es que digo hola padre, hola hijo, ¿no? Sino que generalmente se da a entender. Antes de seguir, por favor, te voy a pedir que te suscribas al canal, que le pongas me gusta, que escribas, que me hagas saber sobre qué contenidos querés que escriba, o sea, escriba hacer videos, ¿no? Porque yo primero escribo y después hago el video. Y sobre qué te interesa saber sobre la comedia. Damo. Y yo ahí después hago un video explicándote todo. Luego tenemos el objetivo. El objetivo es lo que viene a ser el personaje a escena. Todo personaje cómico tiene un objetivo. Ajá. Sí, todo personaje cómico tiene un objetivo. Ahora, en comedia, mientras más sencillo y fácil sea el objetivo, mucho mejor, porque la audiencia ya lo va a saber desde el principio y después se va a dedicar a entretenerse y a reírse, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más rápido se defina, la gente entienda cuál es el objetivo del personaje cómico, más fácil se desarrollará la comedia. Si la gente no sabe qué está haciendo, ya se empieza a confundir. Así que hay que facilitar las cosas a la audiencia en la comedia, para que las personas solamente se dedican a reírse. ¿Qué consejo te acabo de dar? Mira. Y después tenemos el lugar. El lugar es donde se desarrolla la comedia. Como consejo de esto te puedo decir que mientras más reconocible sea el lugar donde se realiza la comedia, mayor lograremos identificación con el público. El público sabrá cómo se comporta, cómo es ese lugar, por lo tanto la comedia ya puede surgir de sí misma, no hay que explicar nada. Si hay que explicar cómo funciona el lugar, el efecto cómico será menor, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago una comedia en una nave espacial, bueno, para hacer comedia primero tendré que explicar con qué elementos haré la comedia, cómo será el procedimiento para hacer la comedia y luego haré la comedia. Ahora, si hago una comedia en un consultorio de dentista, por ejemplo, bueno, ya está ahí todo. Todos sabemos para qué se utilizan cada elemento, entonces yo ya puedo empezar a hacer comedia con las cosas que tengo ahí porque ya la gente sabe de qué estoy hablando y reconoce el lugar. La gente logra una mayor identificación. ¿Qué cosas puedo decir sobre el prol? El orden de presentación. Bueno, acá puedes presentar el orden que quieras. O sea, primero el lugar, después los personajes, después la relación, después los objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. No pasa nada. El orden no afecta al producto, ¿sí? Así que acá el orden de presentación dependerá del tipo de comedia que hagamos, ¿sí? Si es en un teatro donde no hay escenografía, bueno, primero se presentarán los personajes, después la relación y después puede ser que el lugar. Ahora, si es una comedia que es televisada, primero se va a ver el lugar. Entonces ahí estamos primero definiendo el lugar antes que los personajes.
¿Se entendió? Sí. Bueno, perfecto. Luego tenemos el conflicto. ¿Por qué conflicto no está definido en las palabras prol? ¿Por qué no es prolk? Primero porque porque el prol está más que nada utilizado en improvisación y el conflicto surge luego, no es que el conflicto se define antes, sino que se define después. Pero si haces una comedia que ya está escrita, ¿sí? Bien estructurada, el conflicto siempre tiene que estar en comedia. Siempre tiene que estar. Si no hay conflicto, no hay comedia. ¿Y qué pasa? Generalmente el conflicto surge de otros parámetros. Por ejemplo, de los objetivos. ¿Sí? Esto sucede cuando los objetivos de los personajes están en líneas opuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que el objetivo de un personaje choca con el objetivo de otro personaje. Y es ahí justamente donde se genera el conflicto. ¿Sí? El objetivo de uno choca con el otro y ahí se genera el conflicto y ahí surge la comedia. Cuando es comedia solitaria, ¿qué quiere comedia solitaria? Cuando hay un solo cómico, por ejemplo Mr. Bean, generalmente el conflicto es con uno mismo, o sea, con el personaje en sí mismo y también con el lugar. ¿Sí? Le sucede algo con el lugar. Entonces ahí surgen los conflictos. No solamente los conflictos son entre personajes, ¿no? Sino también puede ser con uno mismo o con el lugar. Y después tenemos la ambigüedad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hace falta presentar todos los parámetros que acabo de decir? No, no hace falta presentarlos. Quizás hay algunos que no hace falta presentarlos según sea el tipo de comedia. Y después otra cosa es que generalmente en comedia se juega con despistar a la audiencia, que es un parámetro, que es una cosa que después no es. O sea, se juega con la no definición de los parámetros. Por ejemplo, yo estoy en una habitación cerrada y hay dos personas sentadas en una silla enfrentadas mirándose. Entonces yo, si las personas no hablan, puedo interpretar que son padre e hijo, que es paciente psicólogo, que es empleado empleador, etcétera, etcétera. No lo sé hasta tanto no empiecen a hablar y yo calcular y empezar a saber cuál es la relación que hay entre ellos. Entonces, los actores cómicos pueden despistar a la audiencia pensando que es una relación cuando en realidad es otra relación. Entonces acá está bueno que justamente, como es comedia, que el chiste sea por despistar a la audiencia jugando con algunos de estos parámetros. ¿Sí? ¿Se entendió perfectamente lo que acabo de decir? Pero ¿qué pasa? Ahora te voy a invitar a que mires el próximo video. ¿Pero por qué me vas a decir? Porque en el próximo video te voy a poner unas comedias que fueron seleccionadas específicamente por mí, donde te voy explicando paso a paso cómo se va presentando el prol en cada una de estas comedias. ¿Sí? Y te vas a dar cuenta que en algunas se presentan en un orden muy distinto, hay algunas que no tienen todos los parámetros porque no hace falta, y ahí voy a explicar por qué pasa eso y por dónde pasa la comicidad en las comedias que vamos a ver en el próximo video. Así que yo no hablo más, te espero en el próximo video de acá, de Comedia con Damo. Hasta luego, chao chao.